Muy buenos días y bienvenidos a En Contexto, el espacio de entrevistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El día de hoy me acompaña Vanessa Laura, docente de nuestra escuela en el programa de especialización en gestión pública y proyectos con enfoque de género. Vanessa, bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Miriam? Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan esta mañana. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. La verdad que teníamos esta entrevista programada para una semana previa y debido a cuestiones de la vida, del trabajo, no pudimos concretarlo, pero sin duda es un espacio que ha sido muy esperado y las personas han estado comentándonos para cuándo se iba a reprogramar. Entonces, encantados de tenerte el día de hoy con nosotros para hablar de un tema también que es crucial, diría yo, y creo que coincidimos todos en que la violencia de género y específicamente la violencia contra las mujeres es un tema una problemática que ha ido creciendo e incrementándose en estos últimos años, lo cual es preocupante. Cada vez es más común ver dentro de los noticieros o en general dentro del día a día que las mujeres, más mujeres, son víctimas de agresiones de diversos tipos, ya sea psicológica, sexual, financiera y física, que es la más visible probablemente dentro de nuestras sociedades. Y un poco vinculado con ello, quería aprovechar para mencionar que de acuerdo a las estadísticas del Programa Nacional La Aurora, a octubre de 2023, los centros de emergencia mujer atendieron 140.802 casos de violencia. De estos, 120.394, es decir, el 85,5% tienen como agraviadas a mujeres, un incremento de 7,9% frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Entonces, como podemos ver, la violencia existe y está principalmente destinada, orientada hacia mujeres, que a pesar de que, según cifras del INEI, somos un poquito más de la mitad de la población, cuando hablamos de violencia se ve esta asimetría entre cómo quizás los hombres son, según también algunos informes y estadísticas, suelen tender a ser víctimas durante etapas tempranas de la vida. Sin embargo, a nivel de las mujeres, es un proceso que se da a lo largo de todo su ciclo de vida y que está creciendo, incrementando con el tiempo. Y esto nos lleva también un poco a reflexionar y justo con motivo no solo de este 25 de noviembre, que fue como la fecha central, sino, como me comentabas un poco antes de iniciar esta entrevista, de entre noviembre y diciembre se da esta campaña de 16 días de activismo de las Naciones Unidas. Entonces queremos aprovechar este espacio para continuar poniendo el tema en agenda, abordar esta problemática y si ya hemos abordado también en ocasiones anteriores un poco el tema de violencia a nivel de políticas públicas, un poco también a nivel general de cifras, hoy centrarnos también en lo que es la violencia en los medios y cómo es que esto contribuye o no a los estereotipos y a perpetuar estos ciclos de violencia, ¿no? Entonces, encantados nuevamente de tenerte con nosotros hoy y poder contar con tu participación para este espacio. Gracias, Miriam. Bueno, yo quería volver a retomar un poco de lo que tú decías, ¿no? Que las personas entiendan por qué hablamos de violencia contra las mujeres, ¿no? Y que comprendan que es un problema estructural de nuestra sociedad, ¿no? Incluso en una reciente encuesta de Calandria, las personas opinan que es el cuarto problema más importante, ¿no? Que tiene el país. Y esto da cuenta del conocimiento de las personas, pero al mismo tiempo de la sensibilización que se tiene respecto al tema. Y cuando hablamos de que es un problema que por más intentos que se están haciendo desde las políticas públicas o desde las organizaciones de la sociedad civil y la academia, sigue siendo estructural para las mujeres o para la vida de las mujeres, porque se basa en un sistema que tiene múltiples discriminaciones para las mujeres, porque hay una serie, o sea, un núcleo duro donde hay costumbres y mentalidades, ¿no? Que hacen que se piense que las mujeres tienen una condición de subordinación o de desigualdad respecto a los hombres. Y también este sistema de género lo que también crea es que condiciones y actitudes o espacios, comportamientos en que los hombres van a sentir y van a hacer que esta desigualdad se produzca, ¿no?
En el caso de la violencia, la definición que se maneja desde el Estado es cualquier forma, acción u omisión, ¿no?, que se hace desde la vida, el cuerpo de las mujeres, y que está basada en este sistema, ¿no?, esta estructura, ¿no?, que establece roles diferentes para mujeres y para hombres. Entonces, lo que tenemos que hacer o lo que se busca construir desde la academia y desde las políticas públicas es más bien cambiar esa relación de subordinación, ¿no? Ahora, tú también mencionabas o decías, me preguntabas, ¿cómo es que los medios de comunicación contribuyen a esto? Y eso es porque en ese sistema no es que estamos las personas solas, sino que nos vamos a interactuar en distintas etapas de nuestra vida, en distintos espacios, ¿no? Entonces, uno de esos espacios, el primero es la familia, luego viene cuando te vas al colegio, tu grupo de amigos en el barrio, luego en la universidad, pero también hay otras instituciones, ¿no?, como la escuela o como los medios de comunicación, donde también vas a recibir mensajes donde se van a instalar estos mandatos de género. Y allí los medios de comunicación juegan un rol muy importante, porque los medios van a construir una realidad sobre cómo debemos ser hombres y mujeres, ¿sí? Y en esa construcción de la masculinidad, la feminidad, es que se refuerzan estos mandatos que existen para hombres y para mujeres. Y van a contribuir, por ejemplo, también no solo a consolidar estos mandatos, sino también a decirnos, en el caso de cómo se retratan los casos de violencia, a decirnos cómo debemos comportarnos las mujeres, qué es lo que no debemos hacer, ¿sí? Y cuando decimos que también promueven o fundamentan o consolidan los estereotipos, es porque estos estereotipos usualmente lo que van a hacer es crearnos una visión simplificada de las personas, ¿no? Y los medios ahí se prestan para, lamentablemente, volver o incidir sobre ellos. Entonces, las personas terminan coincidiendo en algo que se enteraron en su grupo familiar más cercano, después en sus amistades o a nivel comunitario, y se complementa o se refuerza cuando lo ven por la televisión. Entonces, este sistema interactúa de forma que se amalgama o no, se concatena para confirmar que así somos o así debemos ser hombres o mujeres. Súper importante lo que mencionas y creo que es un proceso que quizás algunos de nosotros está al tanto, sobre todo si es que hemos tenido una formación en comunicación o en medios, pero digamos el ciudadano de a pie común muchas veces no necesariamente entra a reflexionar cómo es que los medios y el tipo de encuadre que le dan a las noticias o las situaciones que representan influyen en la manera en que entiende la sociedad y van construyendo o normalizando ciertas actitudes o estos estereotipos. Entonces, súper importante estar atentos a ello, poder tener esta conciencia y poder hacer también un análisis crítico de las cosas que vemos, por qué las vemos, cómo impactan lo que hacemos, para poder como ciudadanos también contribuir desde nuestra propia trinchera, si lo queremos decir así, a poder un poco batallar con esta normalización, con estos estereotipos, porque finalmente, y como has mencionado, son constructos sociales, ¿no? Son cosas que vamos definiendo, ya sea con la interacción con familia, con amigos, en los diferentes espacios de la sociedad, pero que de una u otra forma, de acuerdo a si son, pueden ir apoyando o por el contrario, ir batallando con estas, digamos, contribuyendo al tema de la violencia. Entonces, por ahí, muchísimas gracias por lo que mencionas. Quiero aprovechar unos pequeños momentos para mencionarle a todos los que nos acompañan el día de hoy, que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, pero que también tenemos otras redes sociales, así que aprovechen en seguirnos en LinkedIn, en TikTok y en todas las plataformas. Nos pueden como Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Y también que tenemos abierta la sección de comentarios por si desean dejar sus dudas, sus consultas, para que Vanessa las pueda responder al final de esta entrevista. Y entonces, ya habiendo un poco conversado respecto a qué rol juegan los medios y en qué medida estos estereotipos de género se contribuye a generarlos o a perpetuarlos o a normalizar la violencia, quisiera explorar otro punto contigo, y es cómo tienden los medios a retratar a las víctimas y a los agresores en casos de violencia contra las mujeres. Claro, por ejemplo, ahí podríamos, antes de entrar a cómo retratan la violencia, habría también que saber o entender cómo es que
comunican los medios de comunicación estos estereotipos de género. Entonces, lo que usualmente vemos, ¿no? Es que hay representaciones de la feminidad, ¿no? En la que las mujeres no pueden tomar sus decisiones, siempre están, ¿no? Que venga un hombre que las ayude a solucionar sus problemas, ¿no? O también nos venden esta idea de que las mujeres solamente podemos y debemos ser madres, ¿no? O que debemos posponer nuestros sueños y priorizar nuestra maternidad, ¿no? O también esta idea del amor romántico, donde no se imagina una persona en soledad o en solitaria, ¿no? O en soltería en todo caso, finalmente. Y también cuando, por ejemplo, vemos en las representaciones que existen en las novelas o en los programas de espectáculos, ¿no? Que a veces piensan que siempre hay que tener una pareja, siempre hay que, en el caso de la violencia también, cuando se sucede una situación de conflicto, de desaveniencia entre la pareja que protagoniza, no sé, una novela o un romance, es que siempre se le pide a las mujeres que cedan, ¿no? Entonces vemos ahí cómo es que los medios de comunicación transmiten esos modelos de feminidad, de cómo debemos ser las mujeres. Y para los hombres van a haber otras demandas, ¿no? O deben cumplir otros roles, como ser el protector, ser el que usa, bueno, que no controla sus emociones, ¿no? Podemos verlo, no sé, que golpean cosas o que gritan, se enfurece, que son sentimientos, expresiones que no están, o no son propias de las mujeres, ¿no? O también se ve cómo es que esta figura se representa como aquel hombre que siempre gana, que es exitoso, que es el emprendedor. Es cierto que hay nuevas representaciones también en nuestros medios de comunicación. Sin embargo, estas que te menciono están como que más marcadas, más consolidadas, se regresa sobre ellas, se insiste sobre ellas. De repente tienen algunos matices ahora, pero estamos siempre en esa misma constante. No hay un cambio ahí en la representación que hacen los medios de comunicación sobre las mujeres y los hombres, ¿no? Entonces, sí, los medios nos venden esa imagen de cómo debemos ser hombres y mujeres. Cuando se sucede un hecho de violencia, hay otra narrativa que hacen los medios de comunicación, pero está basada precisamente en el incumplimiento de estos mandatos de género. Entonces, ¿cómo se narran las noticias o cómo se cree que son las víctimas y los victimarios, ¿no? En realidad, los medios, a pesar de mucho esfuerzo que se ha hecho desde la sociedad civil, sobre todo, con orientaciones o recomendaciones sobre cómo debe comunicarse la violencia, no hay tantos avances. Yo diría más bien que hay una suerte de avances y retrocesos, ¿no? O sea, como que vamos avanzando y ya no vemos un abordaje sensacionalista de los casos de violencia, de feminicidio, y de repente, cuando ya parece que como todo está yendo ¿no? en el orden o en lo que debería ser, nuevamente regresa a una narrativa más bien sensacionalista, ¿no? Que se ensaña sobre los cuerpos de las mujeres. Y eso es porque, sobre todo los medios priorizan, por cuestiones de rating, siempre buscar la nota, ya no roja, pero en todo caso que sí se vea la espectacularización del caso de violencia. Yo he visto sobre todo más, y lo que más he estudiado, son sobre la representación del feminicidio, ¿no? Porque un hecho de violencia, no sé, una agresión física o sexual, si no está protagonizada por personas mediáticas, no trasciende, ¿no? Los noticieros ni eso, sino que más bien es en los feminicidios donde hay un mayor abordaje, una mayor inclusión de este tema en la parrilla o en los contenidos del programa noticioso, ¿no? Y entonces, ¿qué vemos ahí? ¿No? Vemos, bueno, ahí se incumplen, como te decía, varias orientaciones, como la de crear esta narrativa de que la mujer es culpable de su propio asesinato, ¿no? O sea, porque se dice, ¿no? Se justifica el agresor también, ¿no? Se cree, por ejemplo, me acuerdo de varios casos, ¿no? Donde se retrata a esta persona como una persona buena, una persona normal, ¿no? Que no tenía ningún problema, que era buen vecino, por ejemplo, buen hijo, buen padre incluso, ¿no? Y a la mujer también se le retrata como, o se dice de ella que ella lo había rechazado, que ella no quería retomar la relación, que ella ya tenía otra pareja, o que esta mujer, no sé, disfrutaba de su soltería, ¿no? O de su autonomía, porque ya no tenía esta pareja previamente, ¿no? Entonces hay como una suerte de que la víctima es también un sujeto carente de derechos, ¿no? Carente de una identidad propia, porque además se construye
en función de la narración del resto, ¿no? Entonces ahí es preocupante eso porque quienes usualmente salen en las entrevistas no son especialistas, ¿no? Que nos permitirían dar un abordaje profesional del asunto y además que centren el tema en un problema público, sino más bien que se pregunta a los vecinos o vecinas y a la familia, ¿no? Que por la misma afectación que tienen, van a decir, o no van a no van a aportar mayor información, en realidad. Ahí también hay como hay una revictimización de los deudos, ¿no? Se busca como sea sacar la entrevista del familiar más cercano, ¿no? Además que se incumplen varias cosas, como por ejemplo el mostrar el lugar de los hechos, la representación de la situación. Hay también un problema con el acceso a la información privada del caso, ¿no? Muchas veces vemos que en algunos casos, sobre todo muy mediáticos, se tiene acceso al atestado policial, ¿no? Los medios lo resaltan, ¿no? A veces con un resaltador amarillo, o contratan a dos personas o ponen ahí a dos personas que representan el hecho de violencia, ¿no? Entonces hay varias prácticas inadecuadas que se hacen en los medios de comunicación respecto a la violencia. O sea, como para ir empezando. Me llamó la atención justo lo que mencionabas respecto a quizás los cambios, volviendo un poquito a lo que comentabas al inicio de esta pregunta, y es de que es verdad, al menos personalmente y con algunos amigos, compañeros, también hemos notado que al menos, por ejemplo, en Disney, retrataban, digamos, a las princesas de cierta forma hace algunos años y hoy la narrativa va cambiando un poco, ¿no? Tenemos estos ejemplos donde que ya hay ciertas narrativas o ciertos espacios donde que los medios están empezando a proponer nuevas figuras. Sin embargo, en el tema de la violencia, creo que es donde más nos cuesta a veces porque todos los ejemplos que tú has mencionado de las cosas que no se deberían hacer pero que se terminan haciendo, pues van apoyando a que esta narrativa continúe y muchas veces no es necesariamente con un énfasis o con un objetivo de realmente retratar la noticia y de informar o difundir, sino que también justo juegan un poco con el tema de el sensacionalismo o el morbo para poder hacer que la noticia llegue a más personas, que se vea más impactante y finalmente el emplear estas prácticas o digamos, hacerlo de esta manera, está apoyando a esta revictimización, a que se considere aún normal que suceda ello, a que se sigan infringiendo estas prácticas que mencionas. Entonces, creo que tiene ahí también un rol importante desde los medios. Ya hablamos un poco al inicio de cómo como ciudadanos debemos estar vigilantes, estar siempre críticos respecto a esto, pero desde los medios también el poder entender qué está en nuestro poder, cómo es que podemos hacer las cosas y desde el lado ético también poder abordar estas situaciones para contribuir al bien mayor, que en este caso sería justamente no perpetuar esos estereotipos, poder luchar contra la violencia. Y un poco alineado con ello, quisiera consultarte, ¿cómo es que cómo evitar perpetuar estos estereotipos que justifican o trivializan la violencia de género y cómo es que sería una comunicación con enfoque de género? Muy bien. Primero, tú has dicho una cosa muy importante, ¿no? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos o ciudadanas, ¿no? ¿Qué podemos exigir? Entonces, ahí vuelvo nuevamente sobre la encuesta que ha sacado Calandria, porque yo creo que la gente ha tomado conciencia del rol de los medios de comunicación. Entonces, cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el rol de la radio y la televisión en casos de violencia? La población dice, ¿no? Brindar información sobre los servicios de atención, ¿no? De casos de violencia, que contextualicen y analicen el hecho de violencia. ¿Esto qué quiere decir, no? Que no lo vean como un caso específico que le ocurrió a esa mujer, sino que eso le está pasando, hay estadísticas, ¿no? Según el ENDE, son 5 de cada 10 mujeres sufren violencia, ¿no? Alguna vez en sus vidas. Entonces no es una cosa que no le ha pasado le ha pasado a poca gente, ¿no? Pero los medios lo retratan como si fuese ese hecho específico, ¿no? Entonces no hay una problematización ni una contextualización, ni una diferenciación de cómo se vive la violencia en las mujeres, cómo viven la violencia las mujeres en distintas partes de nuestro país también y en distintas edades, ¿no? Y también es que tampoco hay una invitación a la reflexión sobre el tema, ¿no? Entonces,
cada vez es más corto el tiempo, ¿no? En medios de en noticieros. Entonces, estos hechos son como que un caso más, ¿no? O una nota más, ¿no? Y no hay ese momento, ni tampoco hay la reflexión propia de la persona que está conduciendo el noticiero, ¿no? Que también podría ser importante que ella o él, como líder de opinión, pueda decir o pueda expresar el rechazo hacia este problema de violencia, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego, como yo te comentaba, hay una serie de recomendaciones que se han hecho cómo se debe hacer, ¿no? Entre esas recomendaciones en que estén cómo debe abordarse un hecho de violencia, está el de, además de los que ya comenté, que era respetar a las familiares, ¿no es cierto? Consultar expertos o expertas. Es también acceder a la información íntima o privada de la persona, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que se revela su nombre completo, dónde vivía, dónde estudiaba, quiénes eran sus amigos, se saca información de sus redes sociales, por ejemplo, ¿no? Para contextualizar o vestir el reportaje, ¿no? Eso, por ejemplo, es una práctica que no se debe hacer, se debe respetar esta intimidad, esta identidad. Lo mismo también, lo que también muchas veces no se hace, se debería hacer, es difundir el resultado, ¿no? O hacerle seguimiento al hecho de violencia, o sea, al proceso en el que está cursando este agresor. Porque muchas veces se queda en que ya, bueno, el feminicida fue encontrado, fue detenido, tiene X meses de prisión preventiva, ¿no? Y ahí, siguiente, ¿no? Nos olvidamos de ese caso hasta el siguiente caso de feminicidio. ¿Qué tendrían que hacer los medios? Es ver qué pasó con estos casos, ¿no? Accedieron a justicia, sus deudos, se renovó la prisión preventiva o no, dónde está, en qué situación está, ¿no? Para ver esta dimensión del problema. También lo que tienen que hacer los medios y que no hacen es difundir casos donde mujeres han superado la situación de violencia, por ejemplo, ¿no? Que han rehecho sus vidas, que pueden apoyar a otras mujeres que han pasado por la misma situación, tampoco, ¿no? Claro, ahí también siempre con mucho cuidado, ¿no? Porque, nuevamente, por el sensacionalismo, el morbo, los medios tienden a poner primero una parte así muy triste, ¿no? Una narración hasta con la música incluso, ¿no? Del mucho sufrimiento que esta persona pasó por muchas cosas, ¿no? Y finalmente, ¿no? Consiguió, no sé, superar su problema. Hay todo una suerte de qué hacer con nuestros, bueno, con las y los comunicadores, ¿no? Y también el otro es el de colocar siempre esta información útil, ¿no? Que también lo demandaban en la encuesta. Esto es indispensable, ¿no? Es indispensable porque muchas veces se queda solamente en el hecho, pero no hay, y una persona que puede ser víctima de violencia y que está leyendo o que puede conocer a alguien, ¿no? Que es víctima de violencia, ¿no? No sabe cómo ayudar a esta persona porque a pesar de los esfuerzos del Estado, no se conocen los servicios públicos de atención. Y si no se conocen, se tiene una mala imagen de estos, bueno, las cosas que ya sabemos, ¿no? Hay una falta de sensibilidad de los operadores de justicia o los funcionarios públicos para atender estos casos de violencia. ¿Qué más se puede hacer? También se puede trabajar con los estudiantes de pregrado, ¿no? Ellas y ellos son los que finalmente salen a trabajar, ¿no? Se insertan a los medios de comunicación y si no tienen esto aprendido desde antes, lo que van a llegar es a reproducir lo que ya se hace, ¿no? Lo que así se hace, hay una frase que me acuerdo que así siempre se ha hecho, ¿para qué vamos a cambiar? ¿No? Entonces hay o eso es lo que le gusta a la gente también, entonces vuelven a caer en las mismas prácticas, ¿no? O hay este avance y retroceso, ¿no? Dependiendo de con quién se encuentren en la redacción, ¿no? Hay una persona con mayor apertura o desde el mismo medio de comunicación se marca una posición frente a la violencia, entonces va a haber una ola, como te mencionaba yo al inicio, ¿no? En la que vamos a ver un cambio, ¿no? En la representación, en la narrativa de los hechos de violencia. Pero la constante nuevamente es esta visión sensacionalista, de morbo, de espectacularización del hecho de violencia, ¿no? Hay una autora que vamos a ver, si es que no bueno, quienes están estudiando ya el programa, seguro ya la van a ver o ya la han visto, que se llama Rita Segato, que ella tiene un término para esa representación de los casos de violencia en los medios de comunicación, ¿no? Ella dice que los medios de comunicación, cada vez que informan sobre un feminicidio, están de alguna forma
rapiñando el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces es un cuerpo que ya está inerte, ¿no? Que está muerto, bueno, ha sido asesinado, y que cada vez que los medios de comunicación, ¿no? Regresan sobre su historia, reproducen su caso de violencia sin ningún tratamiento correcto, ¿no? Es como que estuviese nuevamente matando a esa mujer, ¿no? Su cuerpo ya quedan solamente, suena duro, pero como que despojo, ¿no? Queda poco de ese cuerpo porque se la vuelve a revictimizar por cada vez que se narran estos hechos de esta forma, ¿no? Una imagen bastante dura, como mencionas, Vanessa, bastante fuerte, pero que realmente retrata bastante bien lo que sucede y que muchas veces, a veces, pasa incluso despercibido, ¿no? De cómo es que se va revictimizando, no solo, vaya la redundancia, a la víctima, sino como tú mencionabas, a su círculo, a su familia, porque finalmente cuando son casos de feminicidio y la víctima ya no está con nosotros, digamos, como una persona más dentro de la sociedad, son sus deudos, sus familiares, quienes finalmente llevan la carga de esta revictimización. Y un poco alineado con lo que íbamos comentando, justo tenemos una pregunta aquí del público, y en este caso es Juan Tupac, que nos pregunta si es que podrías darnos algunos ejemplos de representaciones positivas o negativas para poder abordar el tema de la violencia. A ver, hay recomendaciones, estas que ya les mencionaba un poco, ¿no? Pero sí hay, lo que yo he visto aquí y en otras partes es estos de los casos de superación, pero abordados de forma ética y correcta, ¿no? Entonces, no se ensaña en el hecho de violencia, no hay una introducción sobre eso, sino que se cuenta cómo esta mujer, por ejemplo, ayuda a otras mujeres, ¿no? Eso es como que a nivel de reportajes, ¿no? Podemos también ver otras representaciones, quizás no aquí en Perú, pero y ya no en noticieros o programas de televisión, pero sí podrían haber películas donde también hay sobrevivientes de violencia, ¿no? O se narra también, esa es otra forma, ¿no? Y que vamos a ver en el curso que tengamos, ¿no? Cómo es diferente la mirada femenina de la mirada masculina, ¿no? Entonces, ya saliéndonos un poco del caso de violencia en específico, pero por ejemplo la mirada masculina lo que hace es sexualizar el cuerpo de una mujer. Y seguro lo hemos haber visto en muchas películas, ¿no? Cuando, por ejemplo, o en también a veces en algunos programas acá de espectáculo o de conversación, que entra la chica, ¿no es cierto? Una chica joven, atractiva, y lo que hace la cámara es recorrer su cuerpo, ¿no? De pies hacia arriba, o le piden que dé una vuelta, o si por ejemplo o lo podemos ver de repente también en los videoclips de algunas canciones de reggaetón, ¿no? Entonces hay sí una sexualización del cuerpo. Pero cuando vemos la producción cinematográfica o visual que está hecha por las mujeres, hay una representación distinta del cuerpo de la mujer y del hombre también. Entonces no hay un enseñamiento sobre mostrar su pecho o sus curvas, sus caderas, ¿no? No hay esa mirada que te recorre que un poco también bueno, hay que ser mujer para sentirlo, pero es como que uno la cosa, ¿no? Hay una mirada distinta, ¿no? Hay una representación del cuerpo de otra forma, ¿no? Algo más natural, ¿no? Algo como del día a día, ¿no? Eso lo vamos a ver con algunos ejemplos que estoy preparando para la clase que ya vamos a tener en enero próximo. Y es eso, también lo otro es que representaciones distintas de la feminidad y la masculinidad, no solamente de la feminidad y de la diversidad, también lo vamos a encontrar en personas que no necesariamente se pueden considerar especialistas en género, pero sí que son sensibles a este tema, ¿no? Entonces, que buscan nuevas representaciones. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, también de hombres, ¿no? Cómo viven la masculinidad, cómo afecta a su vida la masculinidad, ¿no? Esos mandatos que ellos también tienen que cumplir, o cómo hay padres o hombres que se convierten en padres que asumen esa responsabilidad con una dedicación a sus hijos, ¿no? No solamente un contacto como proveedor, sino también cercano a ellos, ¿no? Crear ese vínculo con sus hijos e hijas, ¿no? Que es distinto. Y eso, hay algunos esfuerzos aquí en Perú, pero no muchos y no son muy populares, porque lo que usualmente vamos a ver son estas representaciones de la familia tradicional, donde la mujer tiene este rol más pasivo, de acompañante, ¿no? De compañera, ¿no? Que es la que se esfuerza para que su familia salga adelante.
y el hombre más bien es el que decide, el protagonista, el que, bueno, si se molesta, se expresa, ¿no? Expresa su cólera y todo lo demás. Pero sí hay esfuerzos. Lo que pasa es que allí lo que tiene que suceder es consumir más información, ¿no? Y reflexionar respecto a cómo se está representando y eso sí, eso es lo que queremos seguir haciendo, ¿no? Y también si queremos seguir consumiendo esa información también, ¿no? Y ahí hay un dilema porque justo ahora por estas cosas que están pasando se conocieron los ratings de los canales de televisión, ¿no? Entonces lo que se está mirando, se está viendo es que también la necesidad de información a nivel político, estas cosas, no es tanto del interés ya de las personas, ¿no? Hay más una suerte de distracción, ¿no? De alejarme de la realidad y concentrarme en ver otras cosas. Y entonces son las redes sociales las que están reemplazando a la televisión, que por años fue ese espacio donde la gente se reunía a ver, a comentar, ¿no? Entonces cada vez hay menos gente que consume televisión y más gente que consume redes sociales. Y en esas redes sociales también vamos a ver una reproducción de estos estereotipos o roles o mandatos de género. Entonces, no es... Y claro, todavía no se ha estudiado mucho este tema, pero habría que ver cuánto de eso se reproduce, cómo se reproduce, o hay variaciones, porque también ahora cada quien es capaz de producir contenido, ¿no? Antes era todas estas instituciones, ¿no? Los medios de comunicación, y ahora vamos a ver que cada quien produce, pero ese que produce está cargado de esta socialización de género que todas y todos tenemos, ¿no? De todas formas. Y un punto crucial y súper interesante el que mencionas, porque creo que lo hemos visto también en otros espacios, no solo hablando de temas de las mujeres o de violencia específicamente, sino de también lo que sucedió con toda la conmoción política que vivió nuestro país, y es el hecho de que las redes sociales pueden ser un poco más diversas en cuanto a información que brindan, pero también son mucho más rápidas porque llegan casi de manera inmediata. En cambio, en la televisión tienes como una pauta, tienes programas a cierta hora y por ahí que ya hay ciertos horarios que son como los prime times donde que entran las noticias, pero este seguimiento minuto a minuto, etcétera, se da más que nada en estos medios digitales donde la información puede fluir mucho más rápidamente y nos abre, como tú dices, un nuevo campo que se tiene que estudiar para ver cómo es que están migrando o no estas prácticas y cómo es que esto apoya o no a perpetuar estos estereotipos. Y ahí también, como mencionabas, entra a jugar un nuevo actor y es que pues todos somos a la vez productores y consumidores de contenidos en estos medios. Entonces, ya no solo queda el rol digamos, ético de los medios, como se veía quizás en la televisión, en el cine, en otros en la radio, sino que ahora todos nosotros como productores también tenemos que tener esta conciencia y esta reflexión crítica de cómo es que estamos abordando estos casos y me alegra haber escuchado los resultados de Calendri respecto a cómo está incrementando o cómo es que hay cada vez más personas que están al tanto del impacto que tienen los medios y así como tenemos ahora esta conciencia, debemos desarrollarla con respecto a las redes sociales y pues, quizás otros espacios dentro de la sociedad. Entonces, por ahí invitar a todos los que nos ven el día de hoy a que puedan hacer esta reflexión crítica, a que desde su propia trinchera vean cómo es que abordan estos temas y qué es lo que pueden hacer diferente. Ya Vanessa nos ha comentado muchos ejemplos y muchas de las maneras en que podemos adecuar nuestra comunicación para que vaya o alineada o contribuya a no perpetuar estos estereotipos o generar narrativas diferentes. Entonces, por ahí ya nos queda la tarea como ciudadanos, como personas de poder implementarlas también y hacer una reflexión, un autoanálisis para no solo dentro de estos 15, 16 días de activismo, sino a lo largo de todo el año y a lo largo de toda la vida, poder hacerle frente a esta problemática que en nuestro país y en muchos otros es tan desgarradora, ¿no? Y creo que lo vemos retratado en las noticias y en las cifras que hemos compartido. Ahí, Vanessa, tenemos otra pregunta también del público. En este caso, nos consulta Cris Villaverde, ¿cómo se puede equilibrar la necesidad de informar con la responsabilidad de no victimizar a las mujeres involucradas? Ya, yo creo que eso pasa por lo que tú decías, ¿no? Esta autorreflexión que uno tiene. Claro, yo deseo informarme del hecho, pero puedo elegir dónde informarme, ¿no? Entonces, si yo voy a elegir un medio, ¿no? Que se caracteriza por ser sensacionalista, por apelar al morbo, pues entonces ahí, aunque no sea mi intención, yo estoy revictimizando a la persona.
Entonces yo podría informarme si de repente con algún medio que tenga ¿no? un tratamiento moderado, vamos a decirlo así. Y al mismo tiempo es que lo que pasa es que estamos educados de alguna forma, ¿no? En conocer el detalle, ¿no? Que queremos saber cuántas puñaladas, ¿no? O cuánto tiempo pasó desde que la víctima la llevaron, no sé, la descubrieron y la llevaron a la clínica. O sea, pero porque eso se ha construido, ¿no? O sea, hay una pedagogía de la crueldad, ¿no? Que también dice Rita Segato, ¿no? Entonces hay una necesidad de conocer ese detalle para como que sentir que la víctima está muriendo nuevamente frente a nuestros ojos, ¿no? De alguna forma. Entonces, eso hay que desaprenderlo. Y para eso ayuda lo que tú estabas diciendo hace un momento, Miriam, ¿no? Esto que yo le estoy diciendo de tener otra mirada, representar otra forma, es de lo que propone el enfoque de género. No hay mucho miedo sobre el enfoque de género, pero a nivel comunicacional, lo que nos propone el enfoque de género es esa capacidad de revisar esas representaciones que existen para plantear nuevas representaciones, para mostrar la diversidad de las mujeres y los hombres, ¿no? Y también ver cómo esas mujeres, cuando yo te decía, no, ya, pero se representa ya una mujer, bueno, la de mediana edad, ¿no? De 20 a 30, que es la que es víctima de violencia. Pero también hay casos de víctimas de violencia o de feminicidio desde más niñas, ¿no? Es un problema que ya sabemos, al día 4 niñas se convierten en madres, ¿no? 4 niñas menores de 12 años, entonces estamos hablando de un problema de violencia sexual, no de una decisión voluntaria de esa niña de iniciar su vida sexual. Y eso, igual con un abordaje adecuado, se tiene que hablar. Hay temas de los que no se hablan en los medios, como realidades o necesidades de las mujeres o problemas de las mujeres que están fuera de ¿no? de la programación, ¿no? Que no le interesa a nadie, pero que eso es lo que impide finalmente alcanzar la igualdad de la que tanto deseamos, ¿no? ¿Qué más nos va a permitir el enfoque de género? ¿Cómo podemos aplicarlo al trabajo comunicacional, ¿no? Es con esta construcción de estos mensajes, estas imágenes que ayuden a transformar esos imaginarios que se tienen sobre cómo debemos ser hombres y mujeres, ¿no? Hay que salir de ese corpiño rígido, ¿no? Que tenemos, que solo así somos, ¿no? No somos solo así, somos un espectro amplio, ¿no? De cómo es nuestra individualidad o nuestra identidad. Y también es que va a contribuir a ser mejores profesionales, ¿no? Yo siempre, cuando me encuentro con aquí mi trabajo, o en mis otros trabajos, siempre que he tenido algún practicante o algún colega, ¿no? Que comunicador o comunicadora, siempre me dicen, ven, ayúdame, tú que sabes de género, dime, ¿esto está bien? Y yo les digo, bueno, es que si yo siempre te digo que yo lo voy a ver, ¿cómo vas a aprender tú? ¿No? Y esto es una cosa que se aprende, o sea, no es que uno lo puede ir aprendiendo, mejorando, uno mismo se puede equivocar a veces también, ¿no? Pero lo importante es ponerse lo que nosotros decimos nuestros lentes de género para ver la realidad con otros ojos, para ver esas desigualdades, pero no solamente para ver y decir, mira, esto es lo que pasa, sino también qué podemos hacer respecto a eso. Y ahí está el aporte del enfoque de género, ¿no? Eso es, ¿cómo lo hago ahora? Ya sé que esto es así, no me gusta, ¿cómo puedo cambiarlo? Entonces ahí están esas recomendaciones que yo decía, ¿no? Respetar a la víctima, la identidad de la víctima, respetar el dolor de las familias, colocar los datos de los servicios, entrevistar a profesionales, etcétera, ¿no? Hay varias cosas que podemos hacer. Eso es, por ejemplo, para el tratamiento de violencia, ¿no? Hay otras recomendaciones más también para incorporar el enfoque de género en las comunicaciones. Eso lo vamos a ver en el programa, si no se han inscrito todavía y hay oportunidad, no se olviden. Vamos a tener varios módulos distintos, de distintos temas, para que también ustedes como profesionales tengan incorporado este enfoque y les permita crear o gestionar políticas públicas que ayuden a reducir la desigualdad de género que vivimos en nuestro país. Muchas gracias, Vanessa. Y como comentabas hace unos instantes apenas, claro que sí, el programa en sí, el programa en gestión pública y proyectos con enfoque de género aborda diversas aristas y dentro del programa tú llevas la asignatura en género y representaciones en los medios de comunicación y arte. Hoy nos hemos centrado un poco en los medios de comunicación, pero sin duda el campo del arte también da para una conversación vasta y además de enfocar un poco este punto, también se habla a nivel general sobre género en el desarrollo y las políticas públicas, porque recordemos que dentro del Estado peruano, la transversalización de género o el incluir el enfoque de género dentro de las políticas públicas no es una opción, sino que ya el Estado ha requerido de que se realice y que las que ya estaban desarrolladas se ajusten y que las nuevas puedan incluir este enfoque. Entonces, también son esfuerzos desde el lado del Estado para poder
empezar a luchar contra la violencia o contra estos, digamos, estereotipos, y por ahí es algo súper importante a nivel tanto de políticas públicas, a nivel de los ciudadanos, a nivel de los medios, como hemos visto el día de hoy. Quiero también aprovechar a mencionar que dentro de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, además del programa de especialización en políticas públicas y proyectos con enfoque de género, tenemos también otros que abordan la temática ya un poco más desde el ámbito del derecho o desde otras esferas de la sociedad, así que los invito también a que puedan revisarlos y puedan inscribirse o solicitar mayor información si es que así lo desean. Vanessa, ha sido un gusto tenerte con nosotros el día de hoy, poder conversar sobre este tema tan importante, y también te dejo abierta la invitación a que puedas participar de nuestro blog para compartir un poco más sobre este libro que mencionabas y sobre todas estas estrategias o cosas que podemos hacer para poder, desde el ámbito de vista de los medios o también desde el ámbito de vista de los ciudadanos, poder no abordar o no perpetuar esos estereotipos y darles narrativas diferentes a todos estos problemas, ¿no? Gracias, Miriam, por la invitación. Yo estoy muy contenta de compartir esta mañana contigo. Felizmente se logró dar. Y quería, antes de terminar la entrevista, tú decías, claro, el programa tiene este módulo de... ¿Y por qué tenemos un módulo de representaciones en los medios y en las artes? Es porque quienes trabajan en el Estado o en una ONG, entonces puede ser que su propuesta tenga género, ¿no es cierto? Pueda que en la implementación tengan especialistas que están ahí y están incorporando género. ¿Y qué pasa cuando llega a la área de comunicaciones, no? Llega y tenemos profesionales que todavía no tienen este enfoque incorporado en su práctica profesional. Entonces, si no lo tienen, si no tenemos una especialista allí con enfoque de género y comunicaciones, entonces quienes están antes en la cadena, ¿no?, de la construcción de la política pública del servicio, tienen este conocimiento, entonces pueden contribuir al trabajo de la oficina de comunicaciones, ¿no? Y decirle, bueno, está bien, de repente, no sé, estoy comunicando mal porque mi frase es muy larga, porque, no sé, estos colores no son los que son los necesarios, pero a ti te está faltando esto. Tus representaciones de la feminidad están reproduciendo estereotipos. La forma en que escribes sin nombrar a las mujeres las estás dejando fuera de la ecuación, ¿no? Y así, y podemos finalmente enriquecer nuestro trabajo. Igual, podemos ir para atrás, ¿no? A veces también pasa que solamente se ve la comunicación como el final, ¿no?, lo que se entrega a la ciudadanía, y también está hacia atrás, ¿no? Porque estratégicamente también hay que pensar en estas políticas o servicios comunicacionalmente. Y ahí nuevamente podemos contribuir desde la especialización de género en saber qué necesitan las mujeres, qué es lo que priorizan ellas, para ellas qué les importa, ¿no? Y también cómo esa desigualdad afecta también a los hombres. No nos olvidemos que cuando hablamos de género no estamos hablando solo de mujeres, sino de la relación que existen entre hombres y mujeres y las diversidades, ¿sí? Entonces, eso y muchas cosas más vamos a ver en las sesiones que tenemos en el módulo sobre representaciones de género en medios y artes, y esperamos volvernos a ver nuevamente y nada, muchas gracias. Claro que sí, Vanessa, nosotros encantados de tenerte en una próxima edición de En Contexto para continuar conversando sobre este o quizás incluso otros temas. Nuevamente agradecerte por estar el día de hoy y agradecerle también a todas las personas que nos han acompañado a través de esta transmisión en vivo, invitarlos también a revisar el blog de la Escuela de Posgrado, que lo pueden encontrar en blog posgrado. Y les vamos a compartir el enlace aquí por los comentarios, pero si gustan también blogposgrado.ucontinental.edu.pe. Ahí tenemos un artículo reciente sobre la violencia contra la mujer, con algunas cifras, con algunas estrategias. También vamos a encontrar nuevos contenidos. Vamos a contar quizás con la participación de Vanessa también. Así que todos invitados, y ha sido un gusto compartir la mañana contigo, Vanessa, con todos ustedes. Espero tengan un muy buen día y nos vemos en la próxima edición de En Contexto. Cuídense mucho.